sus expresiones, ¿no? Y yo quería hacer un repaso que siempre tiene la injusticia de la síntesis para un programa de televisión, pero sobre todo para entender el desafío de lo que viene. Y quizás algunas miradas acerca de cómo se recorrió en determinados contextos la unidad o no, la consolidación o no del movimiento peronista. Simplemente pongo en juego alguna síntesis, pero ojalá pueda dejar claro el mensaje que quiero transmitirles. Néstor Kirchner, como presidente de la Nación, fue quien llevó adelante una política de transversalidad. Néstor Kirchner construyó una idea desde, por supuesto, el peronismo, construyó esa idea de que tenemos que atravesar los distintos espacios sociales y políticos y tenemos que convocar a todos y a todas. Convocar a todos y a todas no significó para Néstor Kirchner, vengan todos, juntémonos y vamos viendo de qué va la cosa. No, seamos transversales, convoquemos a todos, pero con una clara mirada de país. O sea, ¿querés venir? Vení, pero vamos para acá. Ustedes quieren venir, hay diferencias, las discutimos. Súmense, acá se discuten, pero el país va para acá. Fue un momento donde el peronismo se expandió, el peronismo empezó a nutrirse de sectores que no tenían una historia que venía precisamente del movimiento nacional y popular, pero Néstor Kirchner fue construyendo poder desde esta transversalidad política. De hecho, se sumaron grupos de izquierda, de centroizquierda, a lo que Néstor Kirchner convocaba. Ya para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a partir del desendeudamiento y las políticas de crecimiento que dejó el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina empezó en un proceso de unidad del peronismo y de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque los argentinos y argentinas empezábamos a vivir mejor. Y la elección de Cristina, con un resultado muy sólido, muy consolidado, logró entonces que esta transversalidad que Néstor había diseñado empiece a conformarse en claros hechos políticos de unidad. Y así se fue fortaleciendo el peronismo y lo que muchos ya llamaban en aquel entonces el kirchnerismo. Pero era todo un parte de un mismo movimiento, se decía mucho en esa época, bueno, el kirchnerismo recuperó la historia del peronismo, sus valores, su esencia política. Y así fue. En el tercer gobierno de Cristina, ya sin Néstor Kirchner había fallecido, empiezan ciertas divisiones y rupturas. Quiero decir algo, no estoy poniendo en el rostro de cada uno de ellos la responsabilidad de lo que sucedió. Estoy diciendo cómo caracterizar desde mi punto de vista ese escenario. Durante el segundo gobierno de Cristina, algunas divisiones que empezaban en el primer gobierno se hicieron concretas. Muchos sectores del peronismo empezaron a romper, muchos sectores del sindicalismo empezaban a romper, la CGT misma. ¿En qué anda la CGT? ¿Alguien sabe? Bueno, estarán pagando las expensas de DAER son carísimas, muchachos. Digo, pues vamos a hacer una colecta para pagar las expensas de DAER, que son de 1.800.000 pesos por mes. Extraordinarias, pero hay que pagar esas expensas. Bueno, pero la CGT está en Disney. Acá también empezaron las rupturas. Empezaron algunas divisiones, empezaron rupturas, no solamente de un sector del sindicalismo, sino de muchas organizaciones propias del kirchnerismo que empezaban a tener diferencias entre ellos. Y empezaban a desprenderse, y empezaban a poner en cuestionamiento a Cristina Kirchner. Ya sin Néstor parece que se les abrió la posibilidad de empezar a criticar, porque quizás a muchos no se bancaban que los conduzca una mujer. Pero la verdad es que las divisiones y las rupturas comenzaron. Después nos vamos al gobierno de Mauricio Macri. En el gobierno de Mauricio Macri, un sector del peronismo claramente empezó a traicionar. Ahí digo claramente otra vez, la CGT, algunos movimientos sociales que se sentaron con Carolina Stanley en su momento, con Macri en su momento, y trabajaron para que Cristina Kirchner pierda en el 2017. Ejemplo de esto, Randazzo, entre otros. El peronismo ya estaba partido y había algunos sectores que abiertamente jugaron para Macri. Entonces el peronismo había perdido desde el 2003 hasta la asunción de Macri, había perdido esa transversalidad, esa fortaleza, esa unidad. Muchos se acomodaron al poder, te saltaron los randazos, te saltaron los pichetos, te saltaron, la lista es larga. Yo lo sinteticé con la palabra traiciones, porque para llegar acá tenés que traicionar.
No es bueno, es una mirada más o menos distintiva, es un gris, no. Para saltar acá y defender y no querer ponerle un paro a Macri, ¿se acuerdan? Poner la fecha, bueno, sucedió acá. Entonces el kirchnerismo venía de aquella transversalidad, unidad, el kirchnerismo no, el peronismo, la unidad, el fortalecimiento, divisiones y rupturas, y aquí un peronismo roto con gran parte de ellos que habían traicionado. Y llegamos a Alberto Fernández. Alberto Fernández fue la síntesis de un peronismo que tenía una unidad electoral muy clara, pero que había una profunda división política. Frente a las urnas, a partir de la fórmula que abre Cristina, se gana, pero hacia adentro no había síntesis política. La unidad era puramente electoral y no era una unidad política. Y estas rupturas fueron profundizando también el desencanto social. Hay que hacerse cargo de esto también, ¿eh? Que insisto, que empezó mucho tiempo atrás, pero que acá se vio a todas luces. Y hoy, con Javier Milei, todo está partido. Por lo menos hasta el día en que Cristina Fernández de Kirchner fue confirmada en su condena y se la envió presa. Todo partido. Las internas del peronismo por encima de la realidad que viven los argentinos y las argentinas. Los nombres dejémoslos, ya lo sabemos todos. Bien, a partir del 18 de junio, a partir de la cárcel a Cristina Kirchner, fíjense, vaya contradicción, ¿no? Que haya que esperar un momento tan injusto y tan doloroso, a partir del 18 de junio se empieza a construir una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para volver a construir, desde mi punto de vista, aquella transversalidad de Néstor Kirchner. Terminar con esta lógica del peronómetro, terminar con esta lógica de que nosotros mandamos, ustedes no mandan, terminar con esta lógica de vos sos radical, entonces no te sumés, terminar con esta lógica de que hay algunos que la tienen clara en todo y otros que solamente tienen que acompañar y punto. Yo creo que la sociedad está pidiendo esa transversalidad, que tiene una clara conducción política, que es Cristina Kirchner, pero que se necesita volver a construir en amplitud. Para eso se requiere de humildad, para eso se requiere de escucha y para eso se requiere de entender que cada parte, cada cual que represente una parte vale para estar sentado en una mesa. Después tendrá más o menos peso en función de cuántos representa y de qué sectores está representando. Pero la Argentina ya no tolera más las instancias de ruptura, ni por lógicas electorales, ni por lógicas de vaya a saber qué. Hay que volver a esa transversalidad. Este escenario se abre a partir de que la derecha da un golpe terrible al Estado de Derecho, que es Cristina presa. Qué triste que en el fondo tuvimos que esperar a esa instancia. Pero insisto, este proceso, arbitrario, la síntesis, es el recorrido de un peronismo que estuvo en movimiento, pero que ahora una vez más tendrá que ser el dispositivo de lo que viene en la Argentina. Entender que más allá de los nombres se necesita ampliar y se necesita entender lo que siempre ha dicho el movimiento. Primero la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres.